Déjame. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, este tiempo que nos das el privilegio de estar juntos como hermanos, porque este tiempo, Dios, es como una probadita de lo que va a ser la eternidad contigo, Señor, para siempre. Y gracias, Señor, porque es un privilegio estar los hermanos juntos en tu nombre, Padre. Te pedimos que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, tú nos des luz, tú nos des fuerza para llevarla a cabo. Y te pido también por los niños, Señor, que también puedan aprender de ti, Señor, y puedas usar al maestro que tienes ahí, Señor. Padre, para tu gloria y honra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, pues seguimos estudiando y a lo mejor se les ha hecho muy largo, pero es muy necesario profundizar en la palabra de Dios. Les quiero preguntar algo. De acuerdo a lo que aprendimos el domingo pasado, ¿es bíblico, le agrada a Dios que tengamos deudas? No, ¿verdad? No, no le gusta que tengamos deudas, que usemos el crédito inapropiadamente. Y quiero llevarlos tantito ahí a Mateo, ¿sí? Hablamos de todo lo que afecta al crédito, ¿no? Y que vivimos en un sistema de deuda. Cuando eres estudiante y tienes tu primer trabajo, inmediatamente entras al sistema de deuda, porque te compras un carro, ¿no? Y a lo mejor está bien, lo puedes pagar, pero si eres más sabio, lo que pagarías de intereses pudieses en un futuro hacer un negocio, hacer una inversión, otras cosas, pero lo gastaste 100, 200, 300 mil. Entonces empiezas en ese ciclo de deuda y ahora los jóvenes, los jovencitos que van a tener que irse con el Afore, que ya no están en la ley anterior, pues tienen que tener mucho más cuidado de cómo van a empezar a invertir su dinero desde que empiezan a trabajar o a tener un ingreso. Vamos a Mateo 25, 24, 28. Entonces hablamos de las deudas, hablamos de los trucos de repente que nos ponen los comercios, ¿no? Ese de 0 meses sin intereses, que es interesante, ¿no? Porque nunca van a perder los comerciantes, los que vamos a perder somos nosotros. A veces, cuando te ponen el precio de 0 meses sin intereses, ya es un precio inflado en ocasiones. Es como mucha gente se queja. Yo no sé, no me consta, pero yo he escuchado quejas que cuando es el Buen Fin no son ofertas reales. Yo no sé si es verdad o es mentira. Nunca me he puesto a revisar esos datos, pero he visto quejas que la gente dice es que es el Buen Fin y y realmente no son ofertas, ¿no? Entonces a veces te ponen ahí 0 meses sin intereses y te inflan el precio, o si no, por ejemplo en Liverpool, en todos esos que te ponen meses sin intereses, cuando preguntas, si dices, 0 meses, vámonos, y a veces ni te fijas. Pero ya cuando preguntas, porque nunca te van a decir, el precio cambia, ¿no? El precio cambia. Si lo quieres al contado es esto, pero se me olvidó decirte, si lo quieres a 12 meses sin intereses, ya no cuesta 10,000, cuesta 12,000, ¿no? Por ejemplo. Y a veces no te das cuenta que hacen un cambio de precio cuando te vas a sin intereses. Y luego, pues es como una trampa porque imagínate, el interés de tarjetas de crédito, ¿cuánto será la tasa más barata? Unos que 35%, 40%, habría que ver el CAT también, ¿verdad? Pero hay tasas de interés que se van al 100%. Y cuando tú se te pasa por que no había sistema en la aplicación o no tuviste dinero para pagar, te van a cargar interés no sobre el pago que no hiciste, te van a cargar el interés sobre todo lo que debes, sobre el monto total de tu deuda. Y hay veces que te cobran hasta por lo anterior que sí pagaste. O hay veces que a partir de ahí ya te cobran intereses, porque todo está sujeto
a términos y condiciones. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Ya no te sirvió lo de meses sin intereses. Terminas pagando muchísimo dinero por una sola vez que no pagues o no alcanzas a pagar el pago mínimo, te cobran intereses, es mucho dinero. Entonces, cuando sueltan la oferta, pues muchos, van a ser muy pocos los que aprovechen eso, porque somos una economía de deuda impulsiva, compramos sin dinero. Más bien tenemos que usar la tarjeta de crédito porque tenemos dinero para pagarlo. Entonces, caemos en esas cosas y nos emproblemamos, ¿sí? Nos emproblemamos. Ya habíamos leído Mateo 25 y quiero que nos enfoquemos nuevamente del versículo 24 al versículo 26. Lo vimos, ya lo hemos visto como 3 veces este. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que si ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, yo cuando medito en esta respuesta veo que pudo haber otros 2 escenarios peores. ¿Alguien de ustedes puede decirme qué pudo haber sido otra respuesta? Peor que la que dio. Perdió todo, ¿verdad? Pudo haber sido, por lo menos él le regresó un talento, ¿verdad? Pero pudo haber dicho, ya no tengo nada, me lo gasté todo. Y todavía pudo haber un escenario peor. Deuda, ¿verdad? Deuda. Entonces, eso a mí me hace meditar qué cuentas le voy a dar yo a Dios de lo que Él me dejó, ¿sí? No nada más de los dones que me dio, de las capacidades, pero de los recursos que Él me dio. Él nos da recursos, hermanos, el dinero que tú percibes, los ingresos que yo percibo y que tú percibes, ¿quién nos los da? Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Multiplicar ese dinero, cuidar ese dinero, invertir ese dinero. Ahora, ¿para qué lo vamos a invertir? ¿Para gastárnoslo todos nosotros? ¿Para qué Dios? ¿Cuál será un propósito aparte de suplir nuestras necesidades por la que Dios nos da el dinero? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para bendecir. Pero, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque el Señor, si ya nos salvó, ¿por qué mejor ya no nos lleva, por qué en el momento en que nací de nuevo no me llevó Dios al cielo y a ustedes? Ya no estaríamos aquí. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Muy bien. Para predicar la palabra. Para que se establezca y camine y avance el reino de Dios en la tierra. Pero para que avance el reino de Dios en la tierra, para que camine el reino de Dios en la tierra, se necesita recursos, ¿o no? ¿Sí? Las personas que van cuando vamos de viaje, que vamos a algún lugar a predicar la palabra, ¿es gratis? No, todo cuesta. Los folletos que se les ponen atrás para que compartan, no los caen del cielo, cuestan. Entonces, cuando Dios nos da recursos en esta tierra, es para que nosotros los usemos, pero quiere que los cuidemos, los multipliquemos. ¿Para qué? Para que su reino crezca, para que prediquemos, para que seamos de bendición, para que también compartiendo con otros podamos ser luz. Algo que decía la gente, fíjense, la gente en el Nuevo Testamento, cuando veía a los cristianos, se convertían a Cristo no nada más por verlos morir por el Evangelio, sino algo muy especial veían en el pueblo de Dios. ¿Saben qué era eso muy especial que veían? ¿Cómo dijo, hermana? Que Dios estaba con ellos, pero algo veían en ese grupo de creyentes que decían que se ayudaban unos a otros, ¿verdad? Que se ayudaban unos a otros. Veían el amor real entre ellos, al grado que leemos que vendían hasta sus propiedades para ayudar a otros, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que entender que el dinero que Dios me da es para que yo lo utilice, y vimos la clase pasada en Eclesiastés que a Dios le agrada que disfrutemos el dinero también, ¿sí?
Le agrada que podamos irnos a unos días de descanso, le agrada que podamos usarlo para esparcimiento. El problema es cuando todo es para nosotros y no enfocamos que Dios nos da recursos para que tomemos lo necesario y lo usemos para su honra y para su gloria. ¿Sí? Es una forma de invertir. Por eso dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde ladrones hurtan, donde se oxida, sino que hagamos tesoros en ¿dónde? En el cielo. Es donde tenemos que hacer tesoros. Vamos a Santiago 5. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar y multiplicar lo que Dios nos ha dado. Santiago 5. 1 y 2 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, ¿sí? Y ahí sigue hablando. Ahora a lo mejor dice en el versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Entonces, fíjense cómo dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra. No está mal que tú disfrutes lo que Dios te da, pero cuando tu enfoque es nada más deleitarte, solamente gastar el dinero y comprar esto y comprar el otro sin propósito. Cuando, ¿se acuerdan que vimos unos videos que les compartimos que eran unas caricaturas de varios siervos y siervas de Dios en la historia? Yo no sé si se acuerdan, pero muchos de ellos, digamos que Dios, podría usar la palabra, se las ingeniaban, pero Dios les decía cómo y les daba la gracia y sin dinero, con muchos sacrificios y Dios milagrosamente les bendecía. Uno puso hasta un orfanatorio, otros traducían la Biblia a pesar de la persecución, otros ayudaron a los judíos, eran hijos de Dios y tenían una visión de ¿para qué estoy en la tierra? Cuando no tenemos esa visión de que estamos aquí para algo más que para estar felices y contentos, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra, ¿sí? Todo te lo acabaste, todo lo gozaste, engordaste tu corazón, estabas cómodo y todo era para acá y comprar y tengo ganas de esto, pero ¿qué de acerca de las cosas de Dios? Por eso dice en el versículo 5, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas llenas de polilla, porque todo lo que es material, hermanos, todo se deprecia, todo se acaba, tarde o temprano se acaba. A veces lo que compramos se deprecia en gran manera y no sirve, lo terminas tirando y ni siquiera lo necesitabas, pero no invertimos en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, entender que si tú obedeces a Dios, si tú eres diligente en tus finanzas, no necesitas enredarte en otras cosas. Les voy a decir algo, les voy a preguntar algo. ¿Quién de ustedes que no llevaba un presupuesto, que no anotaba finanzas, hay alguien aquí que a partir de estas enseñanzas ya lo está haciendo? ¿Sí? Gracias a Dios. Les voy a decir algo que he leído. Algo que hacen las personas humanamente exitosas en el mundo. Humanamente, porque el éxito del mundo no es nuestro éxito. Pero algo que tienen, una característica que tienen las personas que logran cosas en el mundo, que son exitosas, ¿saben qué es? No es que sepan más que todos, sino algo que tienen es que lo poco que aprenden, ¿qué creen que hacen inmediatamente? Lo implementan. Lo implementan. No son de las personas que se leen libros de
20 no sé qué estrategias para quién sabe qué, ¿no? Ahí leen uno y otro libro, tercer libro, ¿no? Este, para no procrastinar, o cómo es esa palabra que es la moda ahorita, ¿no? Posponer todo. Sino que esas personas dicen, ok, leí la primera hoja del libro y me dice que haga esto. Inmediatamente lo hacen, lo ponen por obra. No es que sepan más. Y me recuerda que eso hace referencia a una enseñanza bíblica. ¿Cuál que enseñanza bíblica creen? Que nos enseña a poner por obra lo que escuchamos. La parábola del sabio y del necio. ¿Quién era el sabio? El que oía la palabra y hacía. ¿Sí? Porque podemos estar sentados toda la vida aquí, toda la vida, pero si no ponemos por obra, yo les voy a decir algo, hay muchas mujeres que a lo mejor no trabajan fuera de su casa. Y a lo mejor pueden decir, híjole, es que si trabajo fuera de mi casa, el horario de trabajo son 8, 10 horas, no puedo descuidar mi casa, ¿qué puedo hacer? Les digo una cosa, les aseguro, 100%, fíjense, se los aseguro, compruébenlo ustedes, que si ustedes empiezan a trabajar como su empresa, su casa, su empresa, su negocio, por llamarlo de algo, empiezan a tratar sus finanzas como si fuera una empresa, con ese orden, yo les aseguro que van a ver dinero que decían, ¿y esto de dónde? ¿No ganamos más? De verdad, se los aseguro. Empiécenlo a hacer. Si quieren írsela despacio, empiecen a anotar todos los gastos 3 meses. De ahí saquen un presupuesto. Empiezan a hacerlo, se las van a ir ingeniando, van a ir aprendiendo cómo hacerlo, pero empiecen. Y van a ver que hay muchas compras que se están comiendo nuestras finanzas. Es como los banqueros que manejan el mundo, es como nos quieren ver, siempre malgastando el dinero, porque siempre estamos gastando y gastando y gastando y somos pobres, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque la forma en que usamos el dinero nos tiene esclavizados, nos tiene hundidos. Entonces, yo les aseguro, de verdad, hermanos, que si ustedes hacen ese trabajo, porque es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo el llevar a cabo estas cosas. Vamos a ver Lucas 14. Es un trabajo, hay que contabilizar, hay que ver. Nos lleva tiempo, pero no te va a llevar 8 horas diarias. A lo mejor vas a empezar con 1 hora diaria mientras vas aprendiendo y te vas acomodando y después ya va a ser a lo mejor 1 hora a la semana, ¿sí? Ya que agarraste un ritmo. Ahora, a lo mejor ustedes dicen, yo no sé, yo no puedo, quiero aprender, puede acercarse conmigo y en lo que pueda le puedo ayudar, o los que usan la computadora, pueden hacerlo en Excel, los que tengan computadora y no saben usar Excel, pregúntenme a mí, pregúntenle a los hermanos que están aquí cómo se hace, vamos a ayudarnos unos a otros. Lucas 14, 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿sí? Entonces nos dice Dios, antes que empieces algo necesitas calcular. ¿Qué dice que hay que calcular? Los gastos, ¿verdad? Hay que calcular los gastos. Tú no puedes tomar una decisión de nada si no tienes un presupuesto. ¿Sabes? Ya con un presupuesto establecido tú sabes en qué lo puedes usar y en qué no. Y después a lo mejor dices, híjole, todavía no, pero ahí te enfocas a ver por qué gasto tanto luz, qué estoy comprando en el súper, ¿no? Porque lo indispensable es lo que necesitas para sobrevivir, pero a lo mejor las galletitas, los refresquitos, los juguitos, las palomitas para ver la película. Si no consumiéramos todas estas cosas, hermanos, ¿ustedes creen que habría tantos Oxxos? ¿Qué compramos en el Oxxo la mayoría de nosotros? ¿Algo indispensable para vivir?
La mayoría no. Maruchan, dicen, ¿no? A lo mejor unos. Es la comida Maruchan. Fíjense cuántos Oxxos y 7-Eleven hay. ¿Y cuánto ganan? Ganan tanto que ahorita en las plantas, no sé si en Saltillo, probablemente en Saltillo, pero me ha tocado ver unas en Monterrey, en las plantas de manufactura, ya hay Oxxos adentro. ¿Sí? ¿De las escuelas también? Bueno, ya hay Oxxos adentro de las escuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque o sea, que los chocolates, que las papitas, que todo eso son cuentas, ¿sí? Son cuentas que aparte nos hacen daño. Si le bajamos a eso, imagínate, ¿no? En un año, ¿cuánto te ahorraste? Te vas a ahorrar fácil 10,000 pesos mínimo al año. Y luego empiezas a ver, oye, ¿por qué gasto tanto de luz? A lo mejor detectas que traes una fuga, tienes algún aparato eléctrico que deberías estar desconectando para no sé, muchas cosas. Luego empiezas a ver, oye, pues a lo mejor me pasó, conocí una persona que me dijo hace como 10 o 15 años, me platicó que tenía 2 hijos, tenía como 4, pero 2 los tenía en una escuela privada, no sé en cuál. Y me dijo, me di cuenta que no sé si los 2 o uno de sus hijos batallaba mucho para las matemáticas y para leer y escribir. Que batallaba y hablaba con y la maestra pues es que se le enseña y es lo mejor y bla, bla. Y dice, pues yo me cansé, me dijo, y le compré un cuaderno y me puse todas las tardes y todo el verano, me dijo, todo el verano me puse a enseñarle a mi hijo a leer, a escribir, a las matemáticas o lo que tenía que hacer. No sabes, dijo. Me sorprendí, me dijo, de lo muchísimo. Dije, pues entonces, ¿qué está haciendo en la escuela? Y me dijo, en ese tiempo, tenía como 10 años o 15, tenía muchos años. Me dijo que pagaba 10,000 pesos al mes de colegiatura de ellos. Me dijo, pago lo que podría estar pagando de una hipoteca de una casa. Y lo sacó, no sé si los puso en escuela pública o los puso en otra más barata, no sé. Pero lo que te quiero decir es que también hay veces que pagas a lo mejor una colegiatura que no puedes pagar. Por eso tenemos que vivir dentro de nuestros gastos. Yo les puedo decir, hermanos, yo cuando me vine a Saltillo a vivir, me metieron a un colegio que es de los más caros de aquí. Creo que es el segundo más caro. Y luego después de ahí entré a la preparatoria, que la hice en el glorioso Ateneo Fuente. Y yo todavía conservo amistades desde kinder, ¿no? En la Ciudad de México. Pero les puedo decir algo que me sorprende y es algo que yo comparé. Cuando empezaron las reconexiones por internet y por las redes sociales, no sé, hace 10, 12, 15 años, que reconectamos con ellos, el grupo de niñas de ese colegio de aquí de Saltillo, que es muy caro, cuando te juntas a platicar con ellas, hablan. ¿Se puede imaginar a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo? Pura maldición. Pero corriente. Corriente. Y el grupito de amigas de prepa, ni una grosería dicen del Ateneo. A lo que quiero que sepamos cuando tomamos nuestras decisiones es que a veces decimos, lo voy a poner a mis en tal, qué bueno, si yo tuviera hijos, si tuviera dinero suficiente y puedo meterlos al americano o los puedo meter al pues a lo mejor lo haría. No es malo. Pero hay mucha gente, hermanos, que vive tan presionado con las colegiaturas, tan presionado, pero tengo a mi hijo en tal escuela, nosotros tenemos que quitarnos eso. Yo les puedo decir, en lo profesional convivo con gente que salió del TEC de Monterrey, que salió, es más, me acuerdo que había gente que tomaba mal una escuela que hubo hace muchos años que se llamaba el TEC Sierra Madre, ¿lo escucharon? Bueno, mucha gente menospreciaba esa escuela. Y yo conozco o conocí gente que fueron compañeros de trabajo que salieron de esa escuela, que creo que ya no existe,
Cambió de nombre. Bueno. Y les va muy bien. De hecho, se los llevaron hasta Estados Unidos. Y tienen muy buenos puestos. Y salieron de ahí. Mi papá decía algo, que a lo mejor es un dicho de otra persona o general. Decía, el que es perico, donde quiera es verde. ¿Sí? Entonces digo, si puedes y Dios te da permiso, no te sientas mal. Pero hay veces que tenemos gastos que les damos una importancia. Yo lo que yo veo, hermanos, es que las generaciones cada vez están menos preparadas. Les preguntas algo y no saben. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando aquí y la mayoría de los que estamos aquí llevamos matemáticas. Y si nos ponen a calcular a todos los que estamos aquí un interés compuesto, a lo mejor nada más Grace que trabaja en el banco podría. Pero los demás no. ¿Sí? Los demás no. Vamos quién sabe cuántos años a la escuela y somos adultos y no sabemos comer. Hasta ahora que mi mamá se enfermó y me puse a estudiar y dije, ¿cuánto estoy? Dice alguien, no estamos enfermos, esta sociedad no está enferma, estamos envenenados. Porque el cuerpo es tan perfecto que el cuerpo se defiende de las enfermedades. Pero no sabemos comer. ¿Alguien le han enseñado cómo debemos de comer y cuidar nuestra salud? Ni los que van a la escuela de medicina. Los médicos, aquí no está el hermano médico ahorita. Aquí está, mira ahí, perdón hermano. Pero usted que está estudiando medicina, no le enseñan de salud, le enseñan de enfermedad. ¿Sí? Cuando yo voy con mis padres al médico, ningún médico le ha dicho a mi mamá, haga esto, señor, aliméntese así, estos cuidados naturales, nada. Todo es medicamento. Medicamento. ¿Qué quiero decir, hermanos? Tenemos que seguir la escuela. Es bueno ir a la escuela, pero necesitamos prepararnos nosotros también. ¿Sí? Enseñar a tus hijos matemáticas, a leer. O sea, ya son profesionistas y no saben, no tienen ni ortografía, no saben relacionarse, no saben redactar un correo. Ustedes necesitan estar con sus hijos ahí. Necesitan ese apoyo. Nosotros ahora sí que ya la vivimos. Tenemos que enfocarnos en los siguientes. En la siguiente generación, formar no profesionistas, no, sino hijos de Dios, siervos y siervas de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere ocuparnos. Y a veces porque malgastamos el dinero, tenemos 4 o 5 trabajos. Y como crecimos con el canto de Bartola, ¿se acuerdan del de Bartola? ¿Sí era Bartola o no? Me dijo Neri que no y dije, ay Dios, ya le cambié el nombre a la señora. Era Neri, tú no habías nacido, tú eres de otra generación, pero había una canción de una tal Bartola que le daban 2 pesos, ¿no? O no creo, algo así. Y había otra película de Pedro Infante, también me acuerdo que había un señor que decía, ya me voy vieja, ya llegué vieja. ¿Se acuerdan? De que tenía como 5 trabajos el señor. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como cristianos podemos sentir que somos muy trabajadores porque andamos allá y andamos acá. Y les voy a decir algo, eso también puede ser una trampa del enemigo para mantenernos ocupados buscando dinero. Y yo he escuchado hasta ministros decir, búsquense otra fuente de trabajo, otro trabajo. No les alcanza entre semana, pónganse a hacer tamales el fin de semana. Hermanos, no digo que esté mal, pero hay que ir primero a lo que dice el Señor. Y dice, busca ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas se te darán por añadidura, ¿sí? Si tú buscas primeramente a Dios, le obedeces, eres buen administrador de lo que Dios te da, yo te aseguro que no te va a hacer falta nada. El enemigo nos quiere apartar de nuestra relación con Dios, hermanos. Él es muy sutil, y de repente ya estamos ocupados y pasa esto. Miren lo que pasa. 1 Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6, vamos a leer desde el 6. Primera de Timoteo 6:6. ¿Ya están conmigo?
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Hermano, fíjate este versículo. Los que quieren enriquecerse, a lo mejor tú piensas no, porque a lo mejor piensas que eso es para alguien que tiene millones en el banco, ¿no? Y dices, no, pero no, es para ti, para mí. Enriquecerse significa desear tener ¿qué? Más. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento, ¿sí? Cuando no tienes contentamiento, dice en el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Contentos. ¿Tienes sustento y abrigo? Sí, pero pues un extra, ¿no? Y ya ni te congregas, faltas a tu servicio al Señor, no oras en tu casa porque no tienes tiempo, porque terminas cansado y te vas alejando de Dios. Y por eso dice el 9, porque los que quieren enriquecerse, o en otras palabras, los que quieren más de lo necesario, ¿en qué caen? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense, habla aquí de los incrédulos, habla aquí de los que no conocen a Dios. ¿De quién está hablando? De nosotros. Que podemos caer en esta situación y dice, ¿se extraviaron de qué? De la fe. Poquito a poquito nos vamos desviando. Ahora bien, quiero entrar a un tema rápidamente que nos va a llevar, pues a lo mejor un poco de tiempo, pero siento que es bien importante entender acerca de la dádiva, ¿no? A lo mejor alguien va a empezar como esa historia que les platiqué de un amigo que le platicó a mi hermano que fue una congregación y que le gustó mucho la alabanza, ¿no? Y dijo, no, se me puso la piel chinita la alabanza. Dice, pero luego pidieron el diezmo. Ya no me gustó. A lo mejor ustedes van a estar así, pero no voy a pedir el diezmo. Pero quiero ver con ustedes qué dice la Biblia de la dádiva. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia del diezmo? ¿Saben que hay mucha gente que dice que el diezmo no debe darse? ¿Han escuchado a alguna gente que dice así? Otros que no, es que es de la ley. No, es que no. Bueno, me gustaría que pudiesen acompañarme. Yo sé que puede ser cansado. Quisiera que me acompañaran a ver qué dice la Biblia de los diezmos. ¿Qué dice la Biblia desde el Antiguo Testamento? ¿Sí? Porque a veces nada más no sabemos el versículo de Malaquías y ya con eso. Pero no entendemos ni cómo se daba, ni quién lo daba, ni para quién lo daban, ni nada. ¿Sí? Y creo que es muy importante entender esto como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, primero hay que entender que diezmar y ofrendar a Dios no salva. ¿Sí? No te vas a ir al cielo por diezmar. Tu salvación ya la pagó Jesucristo. Cualquier persona que diga, si no diezmas y ofrendas, te vas a ir al infierno, huyan de esa persona. Aléjense inmediatamente. Pero sí es verdad que el no obedecer a Dios nos trae maldición en ocasiones, perdemos bendición porque no es agradable a Dios, ¿sí? Pero no quiere decir que nos vayamos a ir al infierno por esto, ¿no? El que pierde es el que no da, esa es la realidad, perdemos cuando no damos. La primera ofrenda, porque vamos a ver ofrenda y diezmo, ¿sí? Vamos a ver dos términos, ofrenda y diezmo. La primera ofrenda que vemos en la Biblia, ¿alguien se acuerda quién la dio? Ofrenda, no diezmo, ofrenda. Abel. Muy bien, Abel. Vamos a Génesis 4, versículo 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Abel trajo, dice, de sus primogénitos. Vemos que algo que trajo Abel fue de lo primero de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. O sea, vemos que a Dios se le da lo primero y se le da lo mejor. Pero Dios no nada más ve lo que ofrendamos o lo que le damos, sino que Él ve nuestro corazón, porque dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Tú puedes traerle una ofrenda a Dios y puedes estar diezmando, pero si tu vida no está en agrado a Dios, no le agrada a Dios, ¿sí? Nuestra vida tiene que agradar a Dios. Entonces ahí vemos unas características. A Dios hay que traerle lo primero y lo mejor y tenemos que tener una vida agradable a Dios. Ahora, ¿cuál fue la segunda ofrenda más relevante que vemos en la Biblia? Vamos a Génesis 8. Ahora es una ofrenda porque le dio un animal y un animal cuesta, ¿verdad? Hasta tú cuando vas a la carne, lo más caro que vas a traerte es la carne o de lo más caro. Sí, cuesta. Y en los tiempos bíblicos la riqueza mayormente se medía por la cantidad de ganado que alguien tenía. Casi a eso se dedicaba la gente, ¿sí? A la agricultura, a la ganadería. Versículo 20 de Génesis 8. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahora imagínate algo que aprendemos de Noé en esta ofrenda. En primer lugar, tanto la ofrenda de Abel como la de Noé fue una ofrenda obligatoria o voluntaria. Voluntaria, ¿verdad? Noé acababa de salir del arca. ¿Te acuerdas que hubo un diluvio? Antes del diluvio tuvieron que meter animales a esa arca. Terminó el diluvio, sale con los pocos animales que se trajo y los ofrenda en holocausto. ¿Sabes qué es holocausto? No queda nada. ¿Sí? No te puedes, no lo ofrendas porque había otras ofrendas en la ley que podías comer cierta parte de la ofrenda. Pero el holocausto era todo que se quemaba. Ahora yo quiero preguntarte, en tu lógica, si tú pensaras, ¿sería buena idea lo que está haciendo Noé? Humanamente no. ¿Por qué no era buena idea? Porque eran pocos animales. De animales limpios, dice que había metido al arca 7 parejas de animales limpios. Aquí no dice cuántos puso en holocausto. Pero tú dirías, oye Noé, no sabes si los que queden, pues se pueden enfermar. ¿Y lo que vas a hacer? No hay nada, todo se acabó. Mejor porque no te esperas, Noé, que se reproduzcan primero, ¿sí? Que se reproduzcan, que tengan crías, que crezcan. Ya cuando tengas un buen lote, pues ahora sí ofrece, no seas tan alabrestado, Noé, tranquilo. No, porque ofrendar, hermanos, es un acto de fe. Es un acto de saber que tu proveedor te va a dar todo lo que necesites, ¿sí? Por eso él ofrendó voluntariamente. Ahora vamos a ver, ahora sí, ¿quién fue el primero que diezmó? Que se usa la palabra diezmo por primera vez. Alguien ya lo había dicho. Abraham. Vamos allá a Génesis. Abraham también era muy usual que Abraham ofrecía ofrendas a Dios. En todas partes donde Abraham iba, hacía un altar y ofrendaba al Señor. Vamos allá a Génesis 14. 17 al 20. Este ejemplo de Noé nos ayuda cuando decimos, híjole, es que tengo deudas, híjole, es que casi no tengo dinero. Tú tienes que ofrendar lo primero en fe, que Dios es el que te va a proveer. Vamos a ver Génesis 14, 17 al 20. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe,
que es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Bueno, vemos aquí a Abraham, que era un hombre íntegro, que había ido a una guerra, que habían recuperado un botín, que había riquezas, ¿sí? Y de ese botín, ¿sí? De ese botín, de lo que él obtuvo ahí, dice que le dio a Dios los diezmos, o no a Dios, perdón, a Melquisedec, los diezmos de todo. Si tú anotas, no vamos a ir ahí por tiempo, pero este pasaje lo puedes ligar con Hebreos capítulo 7, versículo 4 y 6, que narra la misma historia, donde dice que Abraham le dio a Melquisedec, y Melquisedec es Cristo, es lo que mucha gente, los teólogos dicen, es Cristo. ¿Por qué? Por las características que nos dicen Hebreos: sin genealogía, ¿sí? Eterno, príncipe de paz, era Cristo mismo, y él lo honró en una forma de adoración, lo honró con los diezmos de todo. Ahí vemos la primera vez en la Biblia la palabra diezmos. Lo hizo Abraham y fue antes de la ley. Luego vamos a ver otra historia. ¿Cuál es el segundo lugar en la Biblia donde viene la palabra diezmo? Piensen, así su mente está trabajando, están escaneando. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 18. ¿Ya saben quién es? Jacob. Ajá. Génesis 28, 18. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob, ¿qué significa, hermanos? Engañador. Y solamente Dios sabe la intención de su corazón, pero hay algo interesante, que a Dios no lo podemos condicionar. ¿Estaba condicionando a Dios? Sí. Y mucha gente hace eso. Si me das esto, Señor, yo voy a darte el diezmo. Si me llevas acá y si me provees y si me das un mejor trabajo, Señor, el día que se me acaben las deudas, entonces ya voy a diezmar, ¿no? Dios le acababa de decir a este varón en el versículo 15: he aquí yo estoy contigo. Dios le dijo a Jacob, le acaba de decir: estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y yo volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le acababa de decir a Jacob: yo, Jacob, voy a estar contigo. Si yo estoy contigo, Jacob, ¿qué te puede faltar? Yo estaré contigo. ¿Qué más necesitas? Yo estaré contigo, yo te voy a guardar, yo voy a hacer contigo lo que he prometido. Pero Jacob, yo en la promesa que Dios le dio a Jacob, yo veo que el centro de la promesa es una persona, es Dios. Yo estaré contigo, yo te voy a guardar. Pero cuando Jacob hace esto, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo:
si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre. Hermanos, hay veces que nos enfocamos en las cosas en lugar de enfocarnos en el Dios que nos puede dar todo aquello que necesitamos. En Dios. Es muy diferente enfocarnos la provisión, el esto, el otro, aquello. Pero fue una transición porque fíjense que en ese lugar, Jacob, ¿cómo le puso a ese lugar de nombre? ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios, ¿verdad? Después de eso, empieza un proceso en la vida de Jacob, que se encuentra uno más complicado que él, que era su suegro, ¿verdad? Empieza un trato tremendo de Dios, Jacob. Y vamos al 35, capítulo 35, versículo 7. Después de muchas cosas que pasó Jacob, muchas cosas difíciles, que es el trato de Dios, dice Génesis 35, 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar, ¿cómo lo llamó ahora? Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Antes ese lugar primero se llamaba Luz y él le puso, ¿cómo le dijeron que le había puesto en el 28? Betel. Y dijeron que Betel, ¿qué significaba? Y pasa el tiempo y Dios empieza a tratar con Jacob y llega al mismo lugar y le vuelve a cambiar el nombre, le agrega algo al nombre. Ahora no se llama Betel, se llama El Betel. ¿Ahora qué significa? ¿Qué significa? Dios de la casa de Dios. Si Betel significaba casa de Dios, Betel, casa de Dios, y le puso él, ahora significa Dios de la casa de Dios. Quiere decir que antes, a lo mejor en el proceso en el que estaba, él veía la casa de Dios. Pero a través del trato de Dios con él, ¿qué llegó a ver? Al Dios de la casa de Dios, al Dios de la casa de Dios. Y es al Dios que tenemos que conocer nosotros. Porque a veces nos quedamos con la casa de Dios, pero Él quiere que conozcamos al Dios de la casa de Dios. ¿Sí? Muchas veces podemos conocer la Biblia, podemos conocer al Dios de la Biblia, que es diferente. Pero entonces ahí volvemos a ver los diezmos y dijo, los diezmos te voy a dar, ¿verdad? Los diezmos te voy a dar, pero los diezmos se dan voluntariamente y sin esperar que Dios nos dé algo, porque Dios no está obligado a darnos más. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas personas que te dicen, tú dale a Dios y Él te va a dar al 100%, ¿no? ¿Será verdad o mentira? Pues a lo mejor Dios te da, pero a lo mejor no. Él te va a dar de acuerdo al plan que Él tiene para tu vida. Pero cuando te manipulan, trae para que Dios te bendiga. Huye de esos lugares. Huye de esos lugares. Y tampoco seamos como Jacob, no Señor, si tú me das, yo te voy a dar. No, si te nace, Dios te ha puesto en tu corazón dar. Mira, esa viuda, ¿cuánto dio? 2 moneditas, era todo lo que tenía. Cuando Dios te pone en tu corazón dar, no necesitas condicionar a Dios con nada. Ahora bien, en la época de Moisés, en la ley, se estableció el diezmo. El diezmo era voluntario u obligatorio. Obligatorio. Para el pueblo de Israel. ¿Sí? Para el pueblo de Israel. El diezmo significa una 10ª parte. Diezmo, ¿sí? Cuando pensamos en el diezmo que está establecido en la ley, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cuánto es? ¿Cuánto daban? Ok, ahora vamos a ver qué dice la Biblia.
aunque podamos nada más terminar estos 3 puntos para no cansarlos, porque noto a veces que se nos dificulta los libros de Levítico y Números, son pesados para nuestra mente, pero es importante porque es palabra de Dios. Vamos a Números 18. Vamos a aprender esto, hermanos. Había por lo menos 3 diezmos identificables en el Antiguo Testamento. 3 diezmos, ¿sí? Vamos a ver el primero. Números 18, versículo 21. ¿Ya están conmigo? Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La nación de Israel estaba compuesta de 12 tribus. De esas 12 tribus, Dios había seleccionado una tribu, que es la tribu de Leví, para que ellos se dedicaran 100% al servicio de Dios. Ellos no obtenían un sueldo, ellos no tenían una tierra. Su heredad era Dios. Entonces Dios les dice, tienes que dar un diezmo. ¿A quién tenían que entregárselo? A los levitas, a los que servían en el templo. A los que servían en el templo tenían que entregárselos. Vuélvelo a leer, hermano. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Se los he dado a ellos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vamos a saltarnos al 24. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de diezmos. Fíjense, todos tenían que dar los diezmos a los levitas. Los levitas recibían esos diezmos, pero ellos tenían que diezmar. A eso se le llama diezmos de diezmos, ¿sí? Tenían que diezmar. El que recibe por servir a Dios tiene también que apartar para el Señor, pero estamos hablando ahorita de la nación de Israel. Entonces, dice, versículo 27, y se os contará vuestra ofrenda como el grano de la era, como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis a ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿A quién tenían que darle los levitas ese diezmo de diezmos? A Aarón. Primer diezmo. El primer diezmo era para los levitas, ¿sí? Primer diezmo. Había un segundo diezmo. Vamos a ver el segundo diezmo en Deuteronomio, capítulo 12. Versículo 10. A ver, espérenme. Dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios hace heredar, y él os dará reposo a vuestros enemigos. Versículo 11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas y el levita que habite en las poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Vamos al 17. Dice, versículo 17, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano,
de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, fíjense, hay ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habitan en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Y el 19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Vamos a adelantar tantito Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22 dice, indefectiblemente diezmarás, o sea, sin falla diezmarás todo el producto del grano que rindiera de tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú, dice, y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Hermano, segundo diezmo, este diezmo se tenía que llevar al lugar que Dios escogiere. Este diezmo se usaba para las fiestas solemnes que había cada año. El pueblo tenía fiestas solemnes. Tres de esas fiestas tenían ellos que ir, ¿sí? Tenían que ir a un lugar donde Dios había puesto, y ese 10% era un 10% anual adicional al que se daba a los levitas. Entonces, el primero era para los levitas. El segundo tenía que llevarse al lugar que Dios escogiera cuando eran las fiestas solemnes, las convocaciones. Era el segundo diezmo. ¿Qué porcentaje llevamos ahí? El 20, así es. Ahora había un tercer diezmo, ¿sí? Un tercer diezmo. Ahí en mismo capítulo 14 de Deuteronomio, pero vamos al versículo 28 y 29. ¿Ya están ahí? Al fin de cada 3 años sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Para qué era este diezmo? Para los que no tenían, así es, para los que no tenían. Era como, van a escuchar que es chistoso, pero no, así una palabra muy similar se usa para identificar este diezmo, que era el diezmo del bienestar. No crean que es campaña publicitaria, se me hace que lo agarraron de ahí, ¿verdad? Pero este era el diezmo que era como del bienestar, y ese no era cada año, sino cada cuándo se recogía, cada 3 años. De tal manera que, por decir, un año el diezmo equivalía al 20%. El segundo año al 20%. El tercer año, ¿cuánto se daba de diezmo? 30%. Si sacáramos un promedio entre estos 3 años, pues a lo mejor era como un 23%, ¿no? Si sacamos un promedio, un 23% en estos 3 años. Entonces, dijimos que el primer diezmo para los levitas, el segundo para todas las convocaciones santas, el tercero para ayudar a los que necesitaban, ¿sí? Entonces, fíjense algo importante para no llevarlos y buscarlos. Algo importante del diezmo. Nos enseña a temer a Dios. Por ahí estábamos leyendo el versículo 22 y 23. Dice el versículo 23 del capítulo 14,
Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. ¿Para qué? Aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo no nada más era para satisfacer una necesidad que existía, sino también tenía un propósito de enseñar al pueblo a temer a Dios. Cuando yo aparto una dádiva para Dios, me estoy recordando, cada que tú vienes y pones lo que Dios te puso en tu corazón poner y tú pasas, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás recordándote que no eres el dueño del dinero. Se lo estás entregando a Dios porque Él es el dueño del dinero, ¿sí? Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, fíjense, aparte de esos diezmos, había como un reparto de utilidades. Fíjense todo lo que han sacado las empresas de la Biblia. Había como una especie de reparto de utilidades. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, 9 y 10. ¿Ya lo tienes? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Dice que algo que tenían que hacer era que no tenían que cosechar toda la cosecha. Tenían que dejar las esquinas y lo que cayera solo, no tenían que usarlo para sacarle un beneficio, un provecho, venderlo. Tenían que dejarlo para ¿quiénes? Bueno, ahora si tú le dices a un hombre de negocios ahorita, un hombre de negocios hoy en día, si es un hombre de negocios agresivo, como todos los hombres y mujeres de negocio, todas las empresas, hasta el scrap se vende, ¿verdad? Tú no quieres dejar nada, todo lo vas a vender. Pero Dios les decía, eso que dejaban representaba ganancia para ellos, que no iban a tener por dejársela a los que necesitaban. Ahora, nosotros no somos la nación de Israel. No se asusten, no crean que vamos a empezar a pedir el 30% del diezmo a partir de hoy. Si no, ya el domingo próximo ya nadie va a venir, ¿no? Pero estamos conociendo, ¿qué estamos conociendo ahorita con esto? ¿Cómo conozco yo a Dios? A través de su palabra. Entonces, cuando leo la palabra, tengo que hacerme esta pregunta. ¿Qué me dice esto de Dios? ¿Qué me dice de Dios? Esto me habla del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Que es un Dios que ama a su pueblo. Que está atento del necesitado. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, fíjense bien también que aprendo. Los pobres, y hay un ejemplo de una mujer que estaba en pobreza extrema y tenía derecho a ir a hacer esto en la Biblia. ¿Quién era? Ruth. Esto, hermanos, para aquellos cristianos que tienen ideas socialistas o comunistas, no aplica. Y no es política, porque el socialismo y el comunismo tiene muchos años que se inició y que se evidenció que no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso de dar dinero a alguien que no trabaja no es bíblico. Porque hasta el más pobre no se le regalaba nada. ¿Qué tenía que hacer el más pobre? Ir
A cosechar. ¿Tú sabes que es fácil ir a cosechar? No. ¿Sabes que muchos mexicanos se los llevan de aquí en la época a Estados Unidos a que vayan allá a cosechar, que la manzana, que no sé cuántas cosas? La pizca, ¿verdad? Y les pagan bien. Y se van, es trabajo. Eso de darle a la gente sin que haga nada, hermanos. Socialismo, eso no existe, eso no es el plan de Dios. Mira, cuando Noé iba a venir el diluvio, ¿no crees que Dios pudo haberlo salvado sin necesidad que él pusiese a hacer un arca? Aquí está Noé, aquí está el arca, te la dejo. No, ¿qué tuvo que hacer Noé? Construirla, construirla. Porque el carácter de Dios no es un Dios flojo, es un Dios que trabaja. Y los hijos de Dios tenemos que ser como Él es, ¿sí? Trabajadores. Eso de andar regalando dinero y así, o sea, no está mal que le des a alguien que esté necesitado, si Dios te lo pone, pero que el gobierno esté haciendo eso, hermano, no funciona. No funciona, no es de acuerdo al carácter de Dios. Y no estoy criticando a ningún gobierno, pero es como funcionan los gobiernos y miren cómo está el mundo. ¿Sí? ¿Cómo está el mundo? No sé, entonces, cuando yo leo todo esto, no me enfoco al diezmo, sino me enfoco a un Dios. ¿Qué me dice Dios, esto de Dios? ¿Sí? Que es un Dios que es el dueño de todas las cosas y que Él tiene un plan para proveer cada cosa, ¿sí? Para administrar cada cosa. Dios puso un régimen, una teocracia en el pueblo de Israel y no nada más hizo una nación, sino puso las leyes administrativas que tenían que regirse para que funcionara esa nación. Vamos a ver qué otro había, ¿sí? Otro mandamiento. Vamos a Éxodo 23:10. y 11 dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Hermanos, Dios hasta de los animales está atento. Su administración hizo provisión para todas las cosas. Y es una administración ilógica para nuestra mente, ¿no? Porque tampoco Dios está a favor de ese capitalismo que maltrata y que explota, lo que vamos a ver en Santiago. Aullad ricos, ¿no? Porque no les das la buena paga a los trabajadores. Pero va en contra porque hoy, hermanos, yo no sé mucho de eso, pero me parece visto, no sé si mi papá me dijo bien las carreteras, ven esas como lugares donde ponen a los pollos, creo que hasta focos les ponen o algo así, ¿no? Las incubadoras, o sea, estamos presionando a la naturaleza para que produzca más y más, ¿no? Los fertilizantes y los químicos que se echan a la tierra para sembrar y cosechar más y frutos más grandes y no sé qué, ¿saben que nos está enfermando? ¿Sí? ¿Cómo? Ayúdenme, por favor, esas mezclas que hacen, ¿cómo se llaman el maíz? Transgénico, sí. Hay una empresa que tiene muchas demandas, ¿cómo se llama? Monsanto, gracias. Qué bueno que están aquí todos ustedes para ayudarme. Monsanto. Tienen demandas de gente que se ha muerto de cáncer porque están haciendo cosas y experimentos para ganar más dinero, ¿sí? Para cosechar más grande. A veces tú ves una manzana y dices, qué bonita, pero, ay no, dices, quién sabe qué le pusieron para que se vea así, ¿no? En Estados Unidos, el huevo es falso, es de polvo, se los prometo, de verdad. Vas a los hoteles y es huevo de polvo, de cajita.
todo es falso, ¿sí? Y nos enfermamos. Pero las empresas no quieren perder dinero y menos quieren perder dinero las farmacéuticas, ¿sí? Farmacéuticas. Y aquí la Biblia dijo algo, Dios dijo algo que dices tú, no, esto no puede ser, ¿cómo va a ser posible? Dice en que 6 años sembrarás la tierra, tu tierra, y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. Dios les pedía un año completo en el que no podían sembrar ni podían cosechar masivamente o decir, no era una cosecha lucrativa. La gente podía ir, aquí lo dice, los pobres, ¿quién más podían ir a recoger? La gente. Dice, tienes que dejarla libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias. O sea, tenían prohibido sembrar y tenían prohibido hacer el tiempo de la pizca, como dice Linda, ¿no? El tiempo donde había trabajadores para sacar y para vender, estaba prohibido. No se iba a sembrar y lo que la tierra diera de forma natural era libre, principalmente para los pobres y aún para los animales. Ahora, imagínate, era el pueblo de Dios principalmente, no 100% necesariamente, pero principalmente su medio de vida era la agricultura y la ganadería. ¿Cómo iban a vivir un año? Iban a confiar en Dios, ¿sí? Si ellos hacían lo que Dios les decía, ese año Dios les iba a proveer, ¿sí? Dios les iba a proveer. No iban a necesitar nada en ese año. ¿Y saben qué hacían en ese año? Han escuchado de gente que dice, es que me voy a ir de año sabático. ¿Cómo le hacen? Dice uno, ¿verdad? Porque nosotros ni horas extras queremos decir que no para no fallar a la iglesia. Hasta las horas extras sí, porque si no, ¿cómo le hago? Un año sabático. ¿Saben qué hacía el pueblo en ese año? Descansar, pero en Dios. Porque ese año se dedicaban a Dios y a conocer la palabra de Dios. Imagínate que tú dejaras tu trabajo un año. Ya te viste, ¿verdad? Levantándote a las 11 de la mañana. Pero imagínate que en lugar de levantarte a las 11, un año completo estuviésemos aquí reunidos 8 o 10 horas. Ay, no, ya no me gustó, mejor me voy al trabajo. Pero eso es lo que nos falta. Nos falta tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Ese año era dedicado a Dios. Era aprender la ley. Era estar con Dios. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? No respetaron el 7º año. Tenían que trabajar 6 y descansar 7. Trabajar 6, descansar 7. Pero ellos se siguieron todos los años igual. Es por eso que Dios los puso en Babilonia cautivos, ¿cuántos años? ¿Y sabes por qué Dios le puso 70 años? No más porque dijo Dios, hay 70 años, me gusta el número 70, no. Porque 70 eran 70 años que no dejaron descansar la tierra. 70 años no respetaron ese año que Dios les había dicho. Entonces, si vemos los diezmos, si empezamos con el primer año daban 20%. El segundo, 20%. El tercero, 30%. El cuarto, 20%. El quinto, 20%. El sexto, 30%. ¿Y el séptimo cuánto daban? Nada. No daban diezmo, no había cosecha. ¿Sí? A lo mejor de animales, no sé, pero de la tierra no había cosecha. ¿Por qué? Porque no cosechaban. Pero digamos que dejaban de ganar. Dejaban de ganar totalmente. No ganaban en ese año. Lo sostenía Dios. ¿Y eso para qué Dios lo dejó? Pues Dios dejó esa ley, pues para tener tiempo con ellos,
porque era un año dedicado a Dios, pero también la tierra se restaurara. Yo no sé, me mandaron un video que no sé si sea real o no sea real cuando estábamos durante la pandemia, donde mandaban un video donde según esto muchos campos y muchas cosas en el mundo se habían mejorado porque dejamos descansar unos meses el mundo, por decir. ¿Sí? ¿Alguien vio ese video? No sé si sea verdad o no, pero me parece que pudiese ser real. ¿Me explico? O sea, Dios había dicho que dejaran descansar la tierra para que la tierra se renovara, se restaurara. Había otro impuesto que pagaban los judíos y era el impuesto del templo. Vamos a ver, por ejemplo, hay una cita en el Antiguo Testamento que no sé por qué no la anoté, pero vamos a ver una en el Nuevo Testamento, en Mateo 17, porque aquí en el Antiguo Testamento se decía para el santuario, porque era el tabernáculo, y en el Nuevo Testamento la vemos como para el templo. Vamos a Mateo 17. A los que apuntan se las paso, si Dios quiere, el próximo domingo. Mateo 17. 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, maestro, ¿no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti, por mí y por ti. ¿Sí? Este era un impuesto del templo. De hecho, si ustedes ven el título de arriba del 24, ¿qué título trae? Del templo. En el Antiguo Testamento había un impuesto, ¿sí? Para el tabernáculo. Todo estos eran como impuestos. ¿Sabes qué significa impuesto? Que es obligatorio, ¿no? Tenían que hacerlo. Pero también había ofrendas voluntarias. Había ofrendas voluntarias que ya no me va a dar tiempo, pero vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a ver algunas ofrendas voluntarias que son las que Dios le agradan. Y vamos a entender el próximo domingo un poquito más acerca del diezmo para que nos quitemos de dudas. Porque si usamos el concepto diezmo tal cual, pues no es. Porque en primer lugar no somos la nación de Israel, ¿sí? No damos el 10, todos los diezmos que vimos, pero sí podemos entender un principio. Sí podemos entender un principio porque Dios no cambia. Que el dinero que es de Dios, hay una porción que tenemos que separar para Él, para los siervos de Dios, para los necesitados. No sé si me estoy explicando. Pero el diezmo tal y como está en el Antiguo Testamento, pues no lo aplicamos hoy en día. Porque en primer lugar nosotros ofrendamos voluntariamente al Señor. Allá era un impuesto porque era una teocracia. Y tanto, hermanos, tanto dejaron de hacerlo el pueblo de Dios, que ya no había levitas. No sé si se acuerdan de algunos pasajes que buscaban a un levita y como no había levitas, hasta agarraban de otras tribus que no eran levitas. ¿Y saben por qué ya no había levitas? ¿Por qué ya no habían levitas? Porque no diezmaban. No diezmaban. Y entonces no había quien les enseñara la ley. Y los levitas se tenían que meter a trabajar en otras cosas. ¿Y cómo terminó la nación de Israel? En Babilonia. Y la nación, las otras tribus, se llaman las tribus perdidas de Israel. Todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer traen consecuencias.
A veces nosotros no, un día sin orar, no pasa nada. Un día sin leer la Biblia, no pasa nada. Todo lo que hacemos o no hacemos trae un efecto en el mundo espiritual. Todo. Nos vamos a hacer una oración. Padre Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Nos falta mucho que aprender todavía, Dios. Dame la fuerza y a mis hermanos la paciencia para escudriñar tu palabra, Señor. Danos la gracia de aprender más de ti, Señor. Padre Dios, porque lo que tú nos quieres enseñar no lo podemos resumir en 5 puntos, Señor, en 10 puntos. A veces estamos acostumbrados, Señor, a algo express, ¿no? Señor, y si tú no nos cautivas, si tú no nos sumerges en tu palabra, Señor, se nos hace tedioso, Señor, aburrido. Señor, no, Padre, ayúdanos, danos hambre y sed de ti, de buscarte, de aprender de ti, y danos la fuerza para seguir este estudio, Señor, hasta terminarlo, Padre, y que tú vayas renovando nuestra mente y transformando nuestro corazón. De la misma manera, Señor, en este momento me quiero unir con mis hermanos y pedirte de manera especial por Sara Nayeli, buen rostro, Señor, por su esposo Moisés, Señor, que ha estado delicado de salud, Señor, que tú por favor lo sanes, trates con él, Señor, y de forma especial, Señor, que tú cuides a Sara Nayeli, Señor, y a Carmen Morales Carrión, Señor, que están, tú sabes, Señor, y mis hermanos no lo sabían, pero están en Monclova, Señor, hablándole al padre de Sara, que no te conoce, Señor, y que probablemente está por fallecer, Señor, y tú le pusiste en su corazón ir a pedirle, a decirle más bien, que se ponga a cuentas contigo, Señor. Te pido que le ayudes, Señor, mientras estamos aquí, no sabemos qué está pasando, pero te pedimos por el alma de su padre, Señor, de la familia que está ahí, Señor. Que tú extiendas tu misericordia y lo salves, lo rescates, Señor, y a ella le des la gracia de hablarle a su padre, Señor. No sabemos cuánto tiempo le quede de vida, si días, semanas, meses, no sabemos, Señor, pero tenemos que estar a cuentas contigo, Señor, estar listos para el día que cerremos nuestros ojos, poderte dar buenas cuentas, Señor. Por favor, dale sabiduría, dale gracia y traerlas de regreso con bien a esa ciudad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.